Amigos, muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos. Como cada semana ustedes descubrirán, claro, si se quedan con nosotros a escucharnos, más sobre esta diversidad lingüística que tiene nuestro país, este hermoso mosaico de lo que somos, de lo que hacemos, de estas distintas formas de ver la vida y entender el mundo. De verdad, quédese con nosotros porque este programa está del uno y sobre todo porque hoy tenemos, de verdad, el privilegio de contar con la presencia de Irving Antonio, el bohemio solitario. Ya nos dirá por qué el bohemio solitario. Él es hablante de la lengua musgo y bueno, nos va a enseñar, nos va a deleitar con un poco de su trabajo, con mucho de su trabajo que ha hecho con los guapangos, las chilenas y boleros en su lengua materna. Así que pues no le cambie porque aquí está con nosotros nuestro amigo Irving Antonio. Irving, muy buenas tardes y gracias por estar venido. Muchas gracias, me siento muy cómodo en este espacio y para poder presentar algunos de mis creaciones o composiciones. Oye, mi estimado Irving, te presentaba como hablante de la lengua musga. ¿Cómo podríamos decirle a nuestros radioescuchas buenas tardes en amusgo? Porque son de las lenguas que no todos los días escuchamos, ¿no? Sí, bueno, en amusgo más bien voy a decir unas palabras a mi gente que quiero que me escuchen. Shman yo tsatso ana tsatso na ayana kuk ainsulha tsatso wario tieu tsatso wario naniau la mira motsoko no na shman yo tsatso nyo hanha ma tsna kha wente kansion nas a netsam nes a wente kansion mai ho ha mai kansion sa kunta o na o tsam ho na yol ho na tenkiana ku ho nan tang ho do tsana tan se moya tsina hamatsaya tsana o teyuna keloyo. Mira, haríamos la traducción, pero ¿quién mejor que tú? ¿Qué les dijiste sí, ahora? Bueno, le mandé saludo a cada barrio de mi pueblo y diciendo que estoy en la ciudad para presentar varias composiciones mías que no son tan mías, son del pueblo mismo, lo hice para mi pueblo, el pueblo representa todas mis letras, es lo que más bien le dije a toda mi gente de Xochitlahuaca. De allá eres de Guerrero. Soy de Guerrero. Oye, Irving, la verdad es que platico estos pocos minutos que he tenido la fortuna de platicar contigo y te lo digo sinceramente, me emociona esta pasión que tienes por la música, esta pasión que tienes por tu gente, ¿no? Me decías que en la ciudad no te sientes muy a gusto, me explicabas por qué. Y finalmente esto que acabas de decir, tu música, tu gente, tu pueblo, ¿eso es lo que te ha vuelto en este camino de la música, Irving? Mi gente, mi tierra, mi Guerrero, es mi inspiración, trato de ver a mi pueblo mismo, a las mujeres floridas con huipiles y me inspira todo visualmente al ver las calles, las mañanas, los atardeceres, los voceos, los perros en la calle, la gente, los amigos, los domingos en el mercado ves a mujeres floridas, es lo que más bien me inspira a mí para hacer música. De verdad que qué bonita descripción haces de todo lo que eres, porque finalmente eso forma y conforma tu ser. Mi estimado Irving, sin más preámbulos, ¿por qué no nos vamos a escuchar algo de esto que nos has platicado y a ver cómo se ve reflejado y expresado en tu música? Muy bien. Vamos. Esto va para mi pueblo. Se llama Pueblito Mío. Pueblito mío, yo te vengo a cantar esta chilena mía de mi pueblo Zulja.
montes y miles de flores, miles de olores de mi pueblo Zulja. Entre sus montes y miles de flores, mis montañas, mis valles, mi monte es mi vivir. Musgas bonitas, repletas de flores, repletas de olores de mi pueblo Zulja. A musgas bonitas, repletas de flores, repletas de olores en mi pueblo Zulja. Oye, qué buen ritmo, mi estimado Irving. De verdad, es una sorpresa. Una Sí, sorpresa. Bueno, son más bien el ritmo, ¿no?, que fluye en Guerrero. No sé, el ambiente, ¿no? El ambiente más bien es un poco fiestera, ¿no? ¿Esta canción es de tu autoría? Ujú, yo la escribí. Qué padre. ¿Y la música, los arreglos también? Ajá, sí, o sea, todo. ¿no? Todo. Todo, la guitarra. ¿no? Oye, La platicamos canción. antes de entrar aquí al programa. Tu papá, la inspiración para andar por este camino. Bueno, vale. Bueno, estoy en la música porque somos, en la familia somos 4, yo soy el último. Y viendo los tiempos dije, ¿es en serio que nadie va a tocar la guitarra de papá? Y papá va a morir. O sea, nadie va a tocar boleros y chilenas como fue el viejo, ¿no? Digo, vale, agarro la guitarra y hago algo, ¿no? Hago algo y me encontré con muchas cosas, formando grupos, se desintegraban los grupos y al último por eso traigo el nombre, ¿no? El Del bohemio solitario, o sea, más bien ando siempre peleando yo mismo con mi guitarra como armamento, ¿no? Y componiendo en el pueblo, porque allá sí hay inspiración para mí en el Claro. pueblo. Llegando a la ciudad es muy estresante. De verdad, es muy profundo lo que dices, ¿no? Tu papá, la música, tu gente, ¿no? Todo lo que ves, todo lo que respiras, lo que nos acabas de cantar finalmente es parte de eso que ves del día a día, ¿no? Sí, todo, la naturaleza, el arroyo, los ríos, la zamuzga, los campesinos, la tierra, el sembradío, el clima, todo lo que representa Guerrero. Que es demasiado. ¿Por qué no antes de irnos a la pusa nos regalas otra de tus canciones? Otra, vale. Vamos a aprovechar que estás por aquí. Esta es en Amuzgo. Ah, muy bien. Ajá, se llama Cuando yo te conocí. O sea, que Najata. ¿Se la dedicas a alguien en especial? No, porque cuando hice esta canción nunca tuve relaciones o amores, más bien veía visualmente los problemas y de allí sacaba mis composiciones, no es una cosa vivida de carne propia, mía. Pues escuchémosla. Vale.
hatencho na hata na au hui shue hatencho na hata na au seu tanekatsu no ya Wanti muchay di witsam ha Kui shue hangyo ya Dondia amuchay shokatio Shokatio Fíjate que esto es bien padre porque la música expresa, ¿no? No sé, por supuesto, evidentemente no sea musgo, pero te llega, hay algo ahí en esa letra, hay algo en la música. Sí, es que en Amusgo te puedes expresar de una forma, digamos, entre mi lengua hay una conexión del habla y el alma. Porque hasta en español decir querer, ¿no? Decir te quiero, te amo. Y en Amusgo es decir wits on yau. Y eso quiere decir quiere decir me duele. Onya, mi corazón. O sea, me duele mi corazón por ti. O sea, las palabras en Amusgo se expresan mejor Sí, te entiendo perfectamente esta idea, ¿no? Y al decir a alguien en español te quiero, son palabras, digo yo, muy utilizadas sin significados. Se pierde quizá esta esencia que tiene que ver el sentimiento, el corazón, lo que dices, ¿no? En esta traducción, ¿no? De esta otra forma de ver, ¿no? De ver y decir las cosas, ni mejor ni peor, simplemente diferente que el español, ¿no? Pero es lo que nos debemos acercar, ¿no? Justamente, porque eso es lo que tienen las lenguas indígenas de México, ¿no? Sí, bueno, sí, preservar. Preservar es que más bien hay muchas situaciones que he visto como chavos de mis edades que han salido de la ciudad y prácticamente se erradican y logro a veces conversar con ellos y se oponen a hablar el Amusgo conmigo, aunque sean pierden esta identidad, ¿verdad? Amigos, tenemos que ir a un corte y regresamos aquí con Irving, que de verdad nos ha deleitado con estas primeras dos canciones. Habrá más a lo largo del programa, así que no le cambie. Y de verdad, muchas gracias por acompañarnos aquí. ¿Cuántos años tienes? 25. Muchas felicidades. ¿Cuánto llevas, digamos, ya en tocadas y todo eso ya de manera más formal, por decirlo de alguna forma? Llevo meses. Oye, pero cantas bien, de verdad. Me gusta. ¿Sabes que hay algo en tu música que llega, ¿no? Más bien, sí, ¿no? Cuando trato de escribir las cosas, más bien no ando muy colocado bien o a veces extraño mucho mi tierra y de eso saco eso, ¿no? Sí, se nota porque llega, es muy... La música, la letra. Ahorita mismo extraño al pueblo. Oye, pero ¿estás de acuerdo? Para dedicarte a la música tendrás que desacostumbrarte un poco al pueblo y andar de aquí para allá. Sí, más bien tengo el proyecto de andar en Guerrero. Ya, ok. O sea, no tan lejos de la tierra. No tan lejos, en las localidades, entre las montañas y la sierra, ¿no? Todo lo que es el municipio. En las localidades de mi pueblo. Quiero hacer un recorrido, digamos, como dicen aquí en la ciudad, una gira, ¿no? Una gira. Pero en el mismo, sí, en Guerrero. En los barrios, así presentándome. Ok, puedes dar la señal y nos vamos con la música y luego seguimos platicando, ¿va? Le voy a cantar a mi pueblo Xochixtlahuacán,
le voy a cantar a mi pueblo Xochitlahuaca. Quizás ya lo conoce, se ha paseado por sus montañas. Quizás ya lo conoce, se ha paseado por sus montañas. Sus amusgas bonitas como flor de azalea, sus amusgas bonitas como flor de azalea. Quizás ya conoce una indígena bonita, quizás ya conoce una musga bonita. Y llévala pa'l río, y llévala pa'l mar. Besito sabor a coco, besito sabor a coco. Ay mamá, 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 ay mamá. Amusgas bonitas como flor de azalea, sus amusgas bonitas como flor de azalea. Quizás ya conoce una indígena bonita, quizás ya conoce una musga bonita. Llévala pa'l río, llévala pa'l mar. Besito sabor a coco, besito sabor a coco. Ay mamá, 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 ay mamá. Otra canción donde la mujer está ahí, ¿no? Está siempre presente. Sí, siempre hago referencia, lo mismo digo porque las mujeres indígenas con su prenda huipil me inspiran. O sea, me inspira al ver una mujer descalza entre la calle, con sus pies junto a la tierra, al pavimento. O sea, sí me causa una inspiración para poder escribir una canción sobre ella, con su prenda, como flores vestidas, ¿no? Irving, de verdad, qué padre, qué padre. Oye, Irving, ¿la gente dónde puede escuchar tu música? Si tienes alguna página electrónica, algún contacto donde puedan, pues, estar en esta parte contigo, ¿no? Tengo una página llamada Irving Antonio, el Bohemio Solitario. Uno le da así en el internet, Irving Antonio, el Bohemio Solitario. Ahí tengo materiales que son las producciones de videos en el mes de septiembre hacia diciembre. Trabajé con unos muy buenos compañeros, muy buenos. ¿Haciendo videos, música? Saludo a Jorge Matías, que estuvo en los audios de todos los videos, y a Emilio Santos, que súper bueno trabajando en videos. Y si quieren checar, ahí está en la página Irving Antonio, el Bohemio Solitario. Hay videos y audios, y hay una nueva producción que fue en este mes. Órale, qué padre. Entonces ahí te podemos encontrar Irving Antonio, el Bohemio Solitario. Tecleen ahí en su computadora para que conozcan, para que vean más de cerca esta música, y bueno, también para que vean estos videos. Los videos se grabaron allá, por supuesto. Los videos son de una idea cultural, más bien dicha. Visualmente el video lleva contenidos muy culturales del mismo pueblo de Zulja, Xochitlahuaca.
visto el río, todos los terrenos, la gente, el clima. Es un contenido muy rico del video, igual yo digo, de la canción, igual por la composición de las letras, a quien va dirigida. Perfecto, pues amigos, ahí tienen Irving Antonio, el Bohemio Solitario, tecléenlo para que ahí en su computadora, para que puedan conocer más acerca de este joven muchacho musgo que de verdad nos ha deleitado aquí con esta parte de sus canciones. Y bueno, Irving, ¿qué más escuchamos? Hay que aprovecharte. Hay que aprovechar, sí. Bueno, quiero cantarles una canción apenas producida, apenas recientemente llegué en la ciudad y la escribí. Por ausencia de mi pueblo y por ausencia de personas que tal vez tenía en el pueblo, pero llegar a la ciudad y en un cuarto cerrado se sientes muy solo. Y de esto surgió esta canción que se llama El chiflido del corazón. Ah, qué padre título. Sí. Escuchémoslo. No puede ser que esto me pase a mí, no logro comprender. No, no, no. No logro enamorarme, no sé lo que es sentir. No logro comprender a este loco corazón. No puedo enamorarme. No puedo enamorarme. Herida tras herida que dejo yo al pasar, un gran remordimiento hacia ustedes. Perdón, perdón, quizás yo no sepa amar, pero logro comprender estas lágrimas lloradas. No puedo enamorarme, no puedo enamorarme. Oye, Irving, comentábamos, me decías que tu música, tus referencias son boleros, son las propias chilenas, los guapangos, pero la música que haces tiene otras composiciones, ¿no? Más bien yo no lo veo, trato de hacer no algo único, sino que lo que fluya, ¿no? Cuando tengo la guitarra entre las manos y el papel, fluye todo lo que sea y empiezo a redactar cosas en el papel y empiezan a surgir los géneros y igual las ideas del contexto de la composición. Pero no sé muy bien, yo describo a mi género como chilena, bolero o guapango. Algunos dicen, es que le das un toque más, quizás como te ves
más rockero, no sé, pero no pretendo hacer esto, sino que más bien es lo que fluye. Bueno, para nuestros amigos que nos están escuchando, si vieran a Irving, que yo tengo la fortuna de estar frente a él, pues sí, todo un muchacho rockero parece. pero bueno, esta parte de Álvaro Carrillo de repente, ¡pum!, viene a cambiar todo, ¿no? Porque es una de las personas que admiras, ¿no? Sí, claro, admiro mucho al señor Álvaro Carrillo, a Leonardo Guillén, a los Románticos del Sur, el Dueto Mar, mi papá, el señor Margarito. O sea, son músicos que he aprendido de ellos, más bueno, he aprendido de ellos, de las canciones, de la tonalidad, de la visión y todo del contexto, de la riqueza del bolero y la chilena en Guerrero. Cuando compones, cuando escribes de manera honesta, ¿crees que es lo que hace llegar? Te lo decía hace un momento, ¿no? Tus canciones impactan, sientes esta fuerza, por lo menos yo que te tengo enfrente, seguramente también nuestro auditorio. ¿Tiene que ver con esta honestidad, con lo que haces, la música, la letra, esto que nos cuentas? Es decir, sin forzar las cosas. Sí, bueno, fluye muy constantemente esto de escribir. Tengo libretas llenas de material, llenas, tengo proyectos, ideas por presentar, y digamos que cuando escribo no es yo lo que siento, más bien lo que veo, y después toco mi canción y digo, wow, o sea, esta parte de esta letra me gusta mucho, no sé cómo lo hice, pero es como algo que fluye como agua entre las rocas, ¿no? Va fluyendo continuamente. Y sí tengo muchos materiales, libretas ahí con muchas canciones, y ahorita tengo un proyecto, vuelvo a ir a Guerrero en esta Semana Santa para hacer un proyecto de cover de mis como de Álvaro Carrillo, Julio Jaramillo, Los Panchos, Consuelo Vázquez, Tres Besos. O sea, es una canción muy reconocida y me gustaría interpretarla yo. No es una tarea sencilla, ¿no? De repente interpretar o poner, ¿no? En los zapatos de estos grandes, ¿no? Claro, no ensuciar nada como Bésame Mucho, agarrar Bésame Mucho, debe de ser respetable al agarrarlo y hacerlo de un género propio del uno, y decir no dañar la música de la señora Consuelo Vázquez, o sea, no... ¿Vas a hacer esta interpretación de Bésame Mucho? Bueno, sí, igual me gustaría interpretarla si cabe el tiempo de hacerlo. Me agradaría mucho, que es una versión propia mía, qué padre. un poco igualitaria a la que hay de Consuelo Vázquez, pero yo lo hago de una forma, de unas pisadas más bien conocidas por mí y de un ritmo más bien. Ahorita soy el Bohemio Solitario, pero este proyecto va igual con gente de mi pueblo, con Joel, Jorge Matías en los audios y en las percusiones, y creo sacar este material en una semana. Qué padre, pues ojalá nos permitas aquí en los guardavoces luego escuchar, porque ha de ser una buena referencia. Pues amigos, está con nosotros nuestro amigo Irving Antonio, el Bohemio Solitario, que ya nos decía, el próximo proyecto ya no va a estar tan solitario, siempre es bueno de repente esta parte. Y bueno, ahí en Guerrero todo parecería fiesta, ¿no? Dime si no, o sea, ¿no? Y esto de repente contrasta con el nombre que traes, ¿no? Sí, bueno, es pura fiesta, Guerrero, florido, frutales, clima, fauna. El sol siempre intenso. Pero haciendo grupos es para mí muy difícil. No sé si no me captan la idea de cómo me refiero, de cómo son las señales del proyecto, porque he hecho proyectos desde la secundaria, hice una agrupación, luego hice otro yendo en el colegio, en la preparatoria, y allí estuvieron para darme un conocimiento más, y ahorita estoy como el Bohemio Solitario. Igual busco a músicos que quieran integrarse. Estaría muy genial trabajar con músicos de distintos lados.
Bueno, y lo que decía, ¿no? Generalmente ahí en tu tierra generalmente se dan los instrumentos de viento, ¿no? De vientos. Y no la acústica, etcétera, ¿no? Ajá, más bien ahorita traigo un material igual, todos los chiflidos que yo hago en mis canciones, como el Bohemio Solitario, en esa parte busco, más bien manejo la forma de que vaya algo de viento, trompeta, algún trombón, algún saxofón para que le dé más ritmo, ¿no? Perfecto. Pues amigos, tenemos que ir a una pausa y regresamos rápidamente a seguir escuchando a nuestro amigo Irving Antonio. Ya estamos listos. Estamos mucha gente, ya está listo. Sí. Necesitas. Yo que fui del amor, ave de paso, yo que fui mariposa de mil flores, hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus ocasos, de aquellos tus amores. Ni cadena ni lágrimas me ataron, hoy más siento la calma y el sosiego. Perdona mi tardanza, te lo ruego, perdona el andariego que hoy te ofrece mi corazón. Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfo, amémonos ahora con la paz que en nuestro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz ni llanto, ni luto ni nada más, hay junto a mi cruz, tan solo quiero paz. Solo tu corazón, si recuerdas mi amor, una lágrima llévame por última vez y en silencio dirás una plegaria y por Dios, olvídame después. Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfo, amémonos ahora con la paz que en nuestro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz ni llanto, ni luto ni nada más, hay junto a mi cruz, tan solo quiero paz. Solo tu corazón, si recuerdas mi amor, una lágrima llévame por última vez y en silencio dirás una plegaria y por Dios, olvídame después. Un bolero, ¿verdad? Un bolero chileno, algo así de Álvaro Carrillo, mi paisano de Cacahuatepec, Oaxaca. Oye, qué padre la entonación, el ritmo que le das, que era lo que hablabas, ¿no? Es decir, lo sientes así, lo proyectas y bueno, es Ajá, otra forma. Le doy más bien a mi música, le doy mi alegría, fluyen de mis dedos ese ritmo, ¿no? Continuamente, no sé, decir balseado, cambiar de notas continuamente, o sea, muy... Oye, cuando te presentas con tus ahí en tu comunidad y a los alrededores, ¿qué te dice la gente? ¿Te acepta como en esta nueva propuesta o qué dice? Me dice, tú eres rockero. Sí, yo también lo primero que vi, dije, este cuate es rockero. ¿Y qué tal, ¿Qué reacción tienen cuando sopas, le sueltas la chilena, el bolero? Bueno, los primeros días que subí a un escenario en mi mismo pueblo, que fueron entre los meses de septiembre, Ajá. La gente decía, oye, este tipo en el escenario, ¿qué va a tocar? Si apenas pasaron unos que tocaron cumbias, unos que tocaron boleros chilenas, ahora creo que este chico lo va a arruinar con su interpretación rockera, ¿no? Pero cuando me pongo frente al micrófono y empiezo a soltar el alma y las cuerdas, o sea, no sé si se sorprenden, no sé.
solo se sacan de la percepción que me ven, ¿no? De que un chico rockero, guerrero y todo, ¿no? Sí, digo, la verdad es que yo también cuando te vi dije, ay, ¿qué género de rock tocas? Pero bueno, finalmente este es el asunto también, ¿no? De las apariencias, de lo que hay atrás justamente, de las apariencias que nosotros nos imaginamos en el colectivo, de las personas, de las comunidades, ¿no? Y eso de verdad, Irving, sirve este programa justamente para que esas apariencias que la gente tiene, que los radioescuchas, que la verdad siempre les agradecemos su atención, y sobre todo estos comentarios que nos dan se maravillan con las lenguas, se maravillan con las comunidades, ¿no? Porque hay una forma de pensar distinta, de ver las cosas, ¿no? Insisto, ni mejor ni peor, simplemente diferente, ¿no? Y eso es lo que nos hace bien, nos hace ricos, ¿no? Nos hace dialogar, ¿no? En esta parte independientemente de lo que trae uno por fuera, ¿no? Sí, claro. Bueno, sí, la música últimamente me ha gustado mucho. Estudio creación literaria aquí en la ciudad. Y no va muy fuera del camino. ¿Lo haces justamente para combinar esta composición? Para combinar eso, digamos, poesía, composiciones y todo del mismo camineo que sigue pues digamos con lo que hago, música, digamos, no me salgo mucho. Igual hablando de eso, de que igual las apariencias engañan, tengo igual 3 proyectos. En el segundo proyecto es más rockero. Qué bien. En mi canal, ahí en la página de Irving Antonio, el Bohemio Solitario, hay un video llamado Mi amor por ti se está muriendo. Es más rockera, sí, es más rockera, quizás se adapte más a mi físico. Qué bueno que Sí. seas, bueno, que tengas este abanico, ¿no? de posibilidades en la música, ¿no? Lo decías, las chilenas, los guapangos, los boleros que ya nos interpretaste, Sí. ¿no? ¿Por qué no te seguimos escuchando? A ver, ¿qué más podemos escuchar? Esta es una canción llamado El Tísico. ¿El tísico? El Tísico. Escuchemos. No me beses, que estoy muy enfermo. No me beses, te pido por favor, que hace tiempo no como ni duermo de pensar en este cruel dolor. Mucho tiempo ya llevo postrado en la cama de un hospital. Ya la ciencia me ha desahuciado, contagioso y malo, dicen que es mi mal. Ser tísico es mi mal, horrible es mi dolor. La ciencia no puede salvarme, sin saber quién será el dueño de tu amor, para poder consolarte. Ya no vengas a verme, que siento en el pecho un fuerte dolor. Ya estoy frío, no puedo moverme, tápame la cara, hazme el favor. Ser tísico es mi mal, horrible es mi dolor. La ciencia no puede salvarme, sin saber quién será el dueño de tu amor, para poder consolarte. Ya no vengas a verme, que siento en el pecho un fuerte dolor. Ya estoy frío, no puedo moverme, tápame la cara,
hazme el favor. En esta canción, ¿en qué te inspiraste? Bueno, esta canción no es mía. Esta es una canción muy pedida con mis amigos, con mis compañeros, mis colegas de Guerrero. Es una canción que, digamos, te atrapa, ¿no?, en el corazón. Sí. Te atrapa en el corazón todo el contexto de la letra. Me gusta mucho y lo llevo en este proyecto para hacerlo de mi forma, de mi música, como lo interpreté apenas, igual como Bésame Mucho, lo haré en mi nuevo material, en mi forma. Perfecto. Oye, ¿y estas canciones que las vas a grabar formalmente en algún disco, ya tienes pensado dónde lo vas a grabar, con quién, el apoyo de alguna institución, entre Mira, ustedes? No tengo apoyo de instituciones, de nada. Tengo apoyos de amigos del alma. Tengo apoyo de mis amigos, de mis colegas, de mis compañeros, de Zulja, de Xochislahuaca. Siempre he grabado con este buen tío Jorge Matías, es un bajista, trabaja en varios grupos de la Costa Chica, toca el bajo, es súper excelente. Él es el encargado del audio. Más bien compramos los equipos, siempre cuando vengo me surto un poco del audio de aquí, me lo llevo para Guerrero y él se encarga del audio y ahí Emigdio Santos se encarga de los videos, o sea, es la forma en que trabajo. Somos solo 3 integrantes, en todo el material de los videos en mi página, la del Bohemio Solitario, somos solo 3 en que trabajamos. Emigdio trabajó en videos, Jorge trabajó en el audio y en el bajo. Yo trabajé en las letras, en la voz, en la guitarra, en las percusiones y algunos detalles más. Somos 3 nada más. Híjole, pero yo creo que lo que dices, ¿no? El esfuerzo, la hermandad, esto es lo que saca adelante los proyectos, ¿no? Claro, como trabajo con ellos me gusta mucho, o sea, esto 9 que fue este mes de septiembre, trabajamos 9 días con 4 videos, o sea, sacamos el audio, sacamos los videos y trabajar, por supuestamente, entre todos fueron 9 días, o sea, fue algo muy rápido y trabajábamos de noche, durante toda la noche hasta amanecer y descansábamos y volvíamos otra vez en el cuarto, digamos, estudio, en mi casa. Y sacamos todo el material así solo con estos grandiosos amigos que tengo, ¿no?, por ahora. Sí. Oye, y la música te exige también tiempo, ¿ensayas diario, de manera diaria? Sí, bueno, al abrir mis ojitos, al despertar, en la Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Pero bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después.
tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar cerca de ti. Si piensas que tal vez mañana yo ya estaré muy lejos y estoy lejos de ti, pero bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte. Ahí tienen, amigos, Bésame Mucho, una canción nada fácil, ¿verdad? Muy popular, Sí, cantados claro, por grandes muchos artistas. grandes músicos. Ajá. Y creo que no le doy mal a la interpretación del Bohemio Solitario haciendo uso de Bésame Mucho de Consuelo Vázquez. Este es mi estilo. Sí, muy fiel a ti de lo que hemos escuchado, ¿no? Oye, ¿qué es más difícil, cantar en español o en amuzgo, que ya tuvimos la oportunidad de escucharte? Es un poco difícil cantar en amuzgo porque algunas palabras no dan el tono continuo y adecuado en las pisadas. Ya. Es muy trabajoso trabajar escribiendo el amuzgo y utilizando varios acordes o armonías para ser músico. Sí, es un poco difícil, más bien en español sí es como hablar y tocar. Y se complica justamente por esta estructura. Sí, claro, sí, el amuzgo es algo complicado porque solo si cambias algún tono ya dices otra cosa, y en la música debes de alcanzar un tono para decir algo. Apenas estaba escribiendo una canción, decía algo en amuzgo, llegaba a un punto en que yo debería de alzar la voz, pero si alzo la voz cambia la tonalidad de la palabra y la palabra dice otra cosa. Sí, de ahí la complejidad. Ahí está lo complicado. Y no puedes cambiar la nota por otra porque la nota fluye entre las otras y es un poco complicado. Qué interesante. Sí. Oye, mira, se nos está acabando el tiempo. Escuchemos otra de tus interpretaciones, ¿te parece? Muy bien. Y la verdad es que ha sido un gusto, un privilegio poderte escuchar. Claro. Esta canción la escribí pasándome, trespapelándome en las madres de los 43. Haz de cuenta como que si una madre canta esta canción. Te escuchamos. Mi niño, mi hombrecito querido, mi niño, mi hombrecito querido, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hijito mío? Hijo mío, mi hombrecito querido, mi niño, mi hombrecito querido, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cariño mío? Mi niño, mi hombrecito querido, mi niño, mi hombrecito querido, ¿dónde estás?
¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hijo mío? Hijo mío, mi hombrecito querido, hijo mío, mi hombrecito querido, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hijito mío? Por supuesto, una canción donde al menos yo que soy padre se siente, ¿no? Se siente toda esta energía, ¿no? Sí, claro, esta situación no me agradó tanto a mí, fueron 43, Sí, una unos situación paisanos trágica. míos de Cochuapa y otro de San Cristóbal, muchachos de Guerrero. Y bueno, esta canción fue para ellos como que la madre, ¿no? Siente algo buscando a su hijo y eso pues sí duele mucho perder un trozo del alma, ¿no? Que te quiten un trozo del corazón, pues, claro que afecta mucho. Por supuesto, y bueno, qué bien que también en esta parte musical, este guerrero que también del que hablamos, colorido, de fiesta, de flores, de mil cosas, también esta parte, ¿no? Y bueno. Sí, claro, es un estado muy bello, ¿no? Con todo, bueno, malo, bonito, flores, playas, arroyos, ríos, un cielo azul, o sea, es muy bonito, pero sí de vez en cuando surgen problemas inapropiados, ¿no? Entre la política y la gente y la ayuda y la discriminación hacia los indígenas. Bueno, un gran pleitazo que hay temas que no quiero discutir tanto porque más bien cuando salgo a tocar trato de no contaminar tanto mi pensamiento antes de ir a tocar con cosas tristes. Claro, eso es también, esa es parte de este trabajo que está haciendo. Ujú. Oye, en esta página que nos dices, Irving Antonio, el bohemio solitario, también encontramos, ¿verdad? Esa canción en Amusgo que nos tocaste al principio del Claro, programa. ahí están casi todo lo que interpreté. Lo que no está es el tísico, Bésame Mucho, que es Que son la nueva, van a ser que la es nueva mi producción. nuevo proyecto. Ajá, regresando, quizás en abril lo publique. Perfecto. Ujú. Oye, pues nos regalas la última canción del programa porque se nos está agotando Vale, el tiempo. muy bien. Ujú. Muy bien, pues Muy bien. escuchemos esta canción. Esta se llama La Rosa de los Vientos. Todo lo que quiero yo, tengo que dejarlo lejos. Siempre tengo que marcharme y olvidar lo que más quiero. Yo soy el buque fantasma que no pudo anclar en puerto. Ando buscando un refugio en retratos y en espejos, en cartas apolilladas, en perfumados recuerdos. Por más que estiro los brazos, nunca te alcanzó, lucero. Jugo de amargos es dioses, fue mi vaso predilecto. Y me bebo tragos largos, mi pócimas de recuerdos. Y me embriago lejanía para acariciar tus sueños.
y me embriago lejanía para acariciar tus sueños. Nadie como yo conoce el lenguaje de los amusgos, agitándose en los muelles, sacudiendo el aire trémulo. Nadie como yo nació con destino marinero. La única flor que conozco es la rosa de los vientos. La única flor que conozco es la rosa de los vientos. Muy bien, Irving, de verdad que ha sido un gusto, un placer escucharte, esta grata sorpresa, esta nueva propuesta musical, porque lo decíamos también antes de iniciar el programa, ¿no? Muchos jóvenes, por ejemplo, mencionabas en Chiapas, ¿no? Rockeros haciendo rock en lengua indígena, sí. Por supuesto los seris ahí en el norte del país, muchos nahuas, es decir, mucha gente como tú está impulsando las lenguas, esta identidad a través de la música. Sí, lo que más he visto sí son grupos en Chiapas. He coincidido algunos conciertos de ellos y la verdadmente sí hacen buena música, arraigada a la música, digamos, rockera, rock, digamos. Y tienen una influencia de eso. A mí me gustaría hacer también tal caso de grupo, ¿no? Como árbol rockero. Cuando yo más bien vivo en Zulja y cuando salimos a tocar yo más bien toco tres que son chilenas, guapangos, boleros, cumbias y bueno, formé un grupo de cumbia, formé uno de bolero y formé un grupo así rockero. O sea, son tres cosas que si nos piden en el escenario, queremos algo bolero, queremos algo rockero, queremos bailar algo de cumbia. ¿Tienes? Tengo. Qué bien. Oye, Irving, de verdad, un placer, un gusto que hayas estado aquí con nosotros en Los Guardavoces. Los Guardavoces, por supuesto, te agradece esta visita tuya y la verdad, sobre todo el que nos hayas deleitado con esta música, con estos géneros, es un gusto y ojalá pronto podamos estar por aquí nuevamente, Irving. Claro, también a mí pues me dio mucho gusto de venir a interpretar unas canciones mías, más bien escuchadas desde, si alguien me escucha de mi pueblo, que lo disfrute, que compartan. Ahí está mi página, Irving Antonio, el Bohemio Solitario. Comparten, disfruten. Muy bien. ¿Cómo nos despediríamos? ¿Cómo diríamos a nuestros amigos que nos escuchan, a ti? Nos vemos pronto, hasta luego. ¿Cómo nos despediríamos? Tatsuño naya ha John Han Chunzoma Sosna Tahue canción. Wana una canción mai cuenta ona. Chi cuenta ne kuche tsa cuenta samya sulha ona mayo niche mankiana shma yo na kanyo kalayo tsia na yo yulku na kutoyo nam kanyo significación na kulayo matigo nangis a yo wa campo na tanza tsatsian coche tsatonyo mankia na shma yo ndo toalin kunyanta ni sulha kaloyo. Muchas gracias, mi querido Irving. Soy Rogelio Hermenegildo. Irving, mil gracias y nos vemos en el camino. Muchas gracias. Muchas gracias.